En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buen inicio de semana. Nos da mucho gusto informar el día de hoy sobre un tema muy importante para la economía de nuestro país. El día de hoy el presidente informa sobre la firma de un acuerdo para reestructurar la deuda y ampliar líneas de crédito con los bancos HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities. Recuerda que el delito electoral es un delito grave y sin derecho a fianza. No está permitido el fraude electoral. Existe la Fiscalía Electoral que verificará cualquier inconveniente. Firma de acuerdo de Pemex. Vamos a suscribir un acuerdo que consiste en ampliar un fondo revolvente, un fondo que se pone a disposición de Pemex. El acuerdo consiste en ampliar un fondo revolvente a disposición de Pemex, firmado por 3 a 5 años y de 8,000 millones de dólares, renegociando la tasa de interés que será menor al 5%. No se trata de contratar deuda, es un compromiso anterior. No aumentará la deuda del país ni de Pemex. Este fondo se utilizaría de ser necesario. La deuda de Pemex se aumentó considerablemente en las administraciones pasadas y destaca que solo en el sexenio anterior la deuda fue incrementada a una tasa de 17.2% anual. La deuda actual es manejable y el gobierno federal respaldará siempre a Pemex. Es la empresa más productiva de México y se le dará un trato fiscal favorable con el fin de que se fortalezca reduciendo la carga fiscal de la paraestatal. Una de las medidas que se tomarán es la de permitir que Pemex migre pozos con producción de 400,000 barriles diarios de un régimen de asignaciones a contratos, con lo que se dejará de pagar por estos derechos mediante un decreto presidencial que se publicará en el Diario Oficial de la Federación esta semana. No se permitirá la corrupción ni en el gobierno ni en Pemex. Se respetarán los contratos otorgados anteriormente, lo que generará un clima de certidumbre económica. Este acuerdo representa 5 meses de negociaciones que permiten reestructurar parte de su deuda. Es una prioridad el que no se incremente la deuda, que es resultado del legado de las administraciones pasadas, para lograr así la reducción de estos compromisos adquiridos, garantizando la liquidez de la empresa. Respaldan la confianza en el gobierno de México los directivos de HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities, que estuvieron presentes en la conferencia del día de hoy. Celebran las acciones y el compromiso absoluto del gobierno federal, al que se espera se sumen todos alrededor de Pemex para consolidarla como plataforma económica para el desarrollo de México. Repercusión del acuerdo. El gobierno tiene prioridades. Nosotros estamos cumpliendo una agenda de acuerdo a las necesidades de nuestra población. Existen prioridades en el gobierno, que son las necesidades de la población. La fórmula para gobernar y transformar a México es acabar con la corrupción, la impunidad y contar con un gobierno austero, con lo que se permitirá la liberación de recursos sin endeudar al país para los planes de desarrollo. No se incluyen dentro de las medidas de austeridad los recursos para estos planes. Existe un incremento de un 5% más. Los planes de austeridad y el combate al robo de gasolinas permitirá contar con finanzas sanas y los recursos suficientes para los planes de bienestar y el rescate de Pemex. JP Morgan. El 19 de febrero de este año, su banco, igual que BBVA Bancomer, Citi y la calificadora Fitch, calificaron al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador como insuficiente y decepcionante. En primer lugar, mencionaría que tenemos gran confianza en Pemex y en el gobierno de México. Cuestionan al directivo de JP Morgan por el cambio de calificar las acciones del gobierno mexicano como insuficientes en febrero de este año a contar con una confianza plena ahora en el gobierno de México, a lo que responde con un respaldo total y confianza plena en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La tasa base de esta línea de crédito es de 4.85%, que es una tasa muy competitiva. Deuda de Pemex. Va a haber una disminución
de la deuda. Ya se explicó aquí de la deuda de Pemex y de la deuda del gobierno en general. Habrá una disminución paulatina de la deuda de Pemex y de la deuda de México. Recuerda que Fox dejó una deuda de 2 billones de pesos, Calderón la aumentó a 5 billones y Peña Nieto la dejó en alrededor de 10 billones de pesos. Este gobierno tiene el propósito de no aumentar la deuda de México y de Pemex. Es por eso la disciplina en el gasto público y la instauración de un gobierno austero. Reitera el compromiso de respetar la autonomía del Banco de México y permitir el libre mercado. Por todo esto se logrará disminuir la deuda y se informará periódicamente de los avances que se logren en este tema. Se espera que las calificadoras tomen en cuenta la firma de este acuerdo de Pemex. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 2 al 8 de mayo. Con precio alto la gasolina regular marca Arco a 20.17, la gasolina premium marca Arco a 22.11, el diésel marca Arco a 21.91, el gas LP en cilindros marca Tomsa a 17.66 y el gas LP estacionario marca Nieto a 9.27 pesos el litro. Con precio bajo la gasolina regular marca Orsan a 19.18, la gasolina premium marca Orsan a 20.56, el diésel marca Orsan a 20.93, el gas LP en cilindros marca Garzao a 14.58 y finalmente el gas LP estacionario marca Garzao a 7.88 el litro. Fuentes CENER, CRE y Profeco. Hijo de Gómez Urrutia. No hay impunidad, cero impunidad, sea quien sea. Reitera que no habrá impunidad ni tolerancia a la corrupción para nadie, de modo que si hay una denuncia, se llevará a cabo la investigación de la supuesta falsificación de documentación para obtener firma electrónica del hijo de Napoleón Gómez Urrutia. Servicios de Internet. Cerca de la relación con Carlos Slim es buena, acerca del propósito de comunicar con Internet a todo México, no hay nadie que se oponga. Después de lo expuesto en Nayarit, en donde el presidente anuncia la creación de una empresa del gobierno para la interconexión de todo el país, la relación con el ingeniero Carlos Slim es buena y es fundamental contar con buena relación con todos los empresarios de México. No hay nadie que se oponga a la interconexión del país. Es necesario contar con este servicio ya que limita el crecimiento económico. Se ha lanzado una convocatoria para licitar estos servicios, pero independientemente si existe interés o no, el gobierno garantizará este derecho para todo el país. No existe oposición a este proyecto e incluso de manera legal existe la posibilidad de realizarlo. Es parecido a lo que ocurrió con el servicio eléctrico. Son servicios fundamentales para el crecimiento y el gobierno está obligado a proveer estos servicios. Muchas gracias a los invitados. Muchas gracias a todos. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.